¿Qué onda, gente bonita? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy estoy con... Giuseppe Gamba. Sí, ya, a ver si agarras el cue. Sí, cómo no. Una breve presentación. Giuseppe es actor de cine, teatro y televisión, escritor y docente, conocido por su trabajo en proyectos como Cindy la Regia, Malvada, Atrapada, Recursos Humanos, entre otras más, y su serie más reciente, Entre Paredes. ¿Cómo estás, Giuseppe? Estoy muy bien, estoy Bienvenido. muy contento. Muchas gracias por invitarme. Nosotros emocionados de tenerte. Excelente. Ok, esta temporada creo que sí te llegué a platicar poquito. Queremos enfocarla como en comenzar en los inicios, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo inicia tu relación con la actuación? Pues mira, es una pregunta que se puede interpretar de muchas maneras. Yo creo que inicia cuando inició mi vida. O sea, hoy que tengo una concepción de lo que es la actuación, me doy cuenta que la he practicado durante toda mi vida. O sea, siempre he tenido una obsesión como por los antecedentes de los seres humanos, como por comprender al humano. Cuando me sentaba a jugar con mis juguetes, pues eran personajes súper complejos, hermanos, súper complejos. Y entonces cada uno tenía como su identidad y yo los representaba a todos, ¿no? Yo creo que a partir de ahí fue que empecé a actuar. Después empecé a actuar enfrente de los adultos cuando era niño, como viendo hasta dónde podía mentir, ¿no? O sea, que tanto los adultos se podían dar cuenta de que yo no estaba diciendo la verdad. Y sorprendentemente los adultos no son personas tan abusadas, ¿no? O en mi experiencia de cuando yo era Luego niño. los niños, ¿no? Son más intuitivos. Pues es que te menosprecian porque eres niño y entonces tienes toda la libertad. Te lo das. Y luego ya como que me alejé de eso, como a un nivel consciente. O sea, no conscientemente me alejé, sino a un nivel consciente me alejé. Siguió siendo parte de mí. Y de repente, pues estas cosas, ¿no? O sea, que... Cuando hace no mucho hablé con mis amigos de la secundaria para un personaje que hice y me dijeron que yo siempre decía que iba a ser actor, que toda mi vida dije que iba a ser actor, yo no lo tenía claro. Y sucedió que un día estaba en una cena y estaba una persona que trabajaba en Televisa y me dijo, deberías de intentar entrar al CEA, y dije, bueno, va. Y entonces fui, me formé, dejé mis papeles, hice mi audición y todo. Y ¿Cuántos años tenías? 18, hermano. Ok. Y me rechazaron. Sí. Tenía 17, de hecho, cuando hice el casting. Porque fue en diciembre. Y me rechazaron. Y entonces, a mí me gusta mucho cuestionar. Me gusta mucho aprender. Es de lo que más me gusta. Entonces, conseguí una cita con Eugenio Cobo. Y me senté a hablar con él. Y le dije, güey... O sea, no le dije, güey, en ese momento. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, Euge? No. Y le dije, pues, ¿por qué no? Y ya como que me dio una explicación. Me dijo que la actuación era como muy subjetiva y que probablemente si hubiera otros docentes o otras personas evaluando que las cosas pudieron haber sido distinto. Entonces yo fui muy insistente porque, pues, no sé, como que algo... O sea, hay cosas que si me dicen que no, yo lo puedo como dejar ir. Pero algo de eso como que hacía eco conmigo. Como que yo sentía que ese era mi camino. Y entonces insistí y me dijo que si una persona se va de baja, entraba yo. Y ese día en la noche, martes, una persona se dio de baja, que además yo lo conocía, porque hicimos juntos la audición para ¡Qué loco! Y al día siguiente entré. Cuando es para ti, ¿no? Sí. Sí, cuando persigues, cuando buscas, también, sí. Cuando insistes. Sentías esa... Pues sí, que te llamaba algo ahí, ¿no? Sí. Había algo ahí, una curiosidad. Y yo creo que hay que perseguir estas curiosidades. Justo, creo que tú naciste en Ciudad de México, ¿verdad? Sí. En provincia, bueno, yo que soy del norte y así, a veces la única escuela que conocemos es el CEA, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia ¿Estuviste los 3 años? Estuve 3 años. ¿Cómo fue tu experiencia en esa escuela y qué fue lo que más te llevaste? Pues mira, fue una experiencia diversa. La verdad es que tuve la oportunidad después de ser alumno, de ser maestro, y además de cuando estaba siendo alumno veía a las demás generaciones. Mi generación era muy tóxica, hermano. Sí. Era muy difícil. Pues es que creo que de repente hay personas que creen que hay competencia en el arte y creo que esas personas que creen que hay competencia en el arte pues son los que no son artistas, ¿no? Y entonces si tú corres con la infortuna o fortuna de compartir espacio con este tipo de personas, pues llevan las cosas a un lugar diferente, ¿no? En mi experiencia, pues... querían aprender muy poco la gran mayoría de mis compañeros. ¿Estaban ahí por otros motivos, tal vez? Pues yo creo que todos tenemos una perspectiva de lo que es la actuación, ¿no? Todos tenemos un sueño, ¿no? Y yo creo que todos son igual de válidos. Si tú quieres ganar dinero, o si quieres ligar, o si quieres salir en la tele o en el TV y Notas, todo. Yo lo respeto todo. Lo que no respeto es que no respetes a los demás, ¿no? Porque creo que pues somos un conjunto y a final de cuentas, pues si somos un grupo, somos un equipo. Y si somos un equipo, nos tenemos que ayudar todos a todos.
Donde yo encontré el área de oportunidad fue viendo el poco interés de mis compañeros, y estoy generalizando porque no es la totalidad. Me di cuenta que había oportunidad de ser más cercano a mis maestros, porque no se les acercaban y porque las personas no querían hacer el trabajo. Entonces empecé a hacer eso, y también me empecé a fijar en que si no podíamos trabajar en equipo, yo podía aumentar mi rigor, ¿no? Entonces empecé a hacer eso, empecé a aumentar mi rigor en mi casa, aumentar, hasta que, pues no sé, creo que fue en el segundo año, tercer año, que ya, pues yo creo que yo vibraba por encima de esa toxicidad, que ya no me llegaban y ya no se me acercaban, porque ya no era parte de esa competencia, porque yo no iba a competir, yo iba a crear, yo iba a divertirme, yo iba a hacer lo que me gustaba. Entonces creo que es una experiencia muy particular, creo que es una experiencia muy individual, como cualquier escuela en la vida. Tengo compañeros, muchos de mis amigos son del SEA, y tengo compañeros que tienen experiencias muy distintas, porque pues a final de cuentas depende también mucho del grupo de estudiantes que entre y con el que te toque compartir. ¿Qué tan cierto es que algo muy bueno del SEA es que te va jalando desde los primeros años a los proyectos que ellos producen, o sea, en Televisa? Pues sí. Sí, es algo positivo. Es complicado porque al mismo tiempo es una escuela y una industria, ¿no? Entonces, de repente, yo creo que una de las cosas que como alumno no alcanzas a comprender es por qué hay personas que no necesariamente están tan involucradas en la experiencia como estudiante y tienen estas oportunidades, ¿no? Ahí es un poco donde como alumno te cuesta un poco de trabajo comprender, pero conforme vas avanzando y entiendes que es una industria y que la industria tiene ciertas necesidades y la pedagogía tiene otras necesidades y que no tendrían por qué empatar, creo que lo comprendes de esa manera. A mí me pareció muy inteligente en su momento y me sigue pareciendo muy inteligente inscribirte en una escuela de actuación que tenga una bolsa de trabajo. A mí sí me parece increíble. Sí. Sí. Cool. ¿Cuál es la habilidad principal que crees que todo actor debe desarrollar hoy en día? Habilidad principal. Mira, yo creo que lo más importante de un ser humano en cualquiera de sus funciones es la confianza. Si tú no confías en ti, ¿no? O sea, yo normalmente doy clases y los alumnos, una de las tareas que les pongo es ¿qué excusa te pones para poder fracasar a gusto, ¿no? Y entonces siempre es como, siempre escogen a los mismos, pues es que yo no estoy mamado, pues es que tal, pues es que tal. Y entonces les digo, mira, bueno, ese actor que tú dices que es malísimo, ¿no? O que tal vez no tiene capacidades, que sí tiene. Y casi siempre el común denominador es la confianza, hermano. Totalmente. Porque tú puedes llegar a una audición, digo, tú eres actor y seguramente te ha pasado, que has llegado a una audición que repasas 1000 veces, hermano, y es tu trabajo de campo y te convertiste y tal, y estás ahí y estás nervioso y no estás confiando en ti y entras. Vale. O puedes hacer una audición que de repente te mandaron del mismo día para el mismo día y la leíste y dijiste, güey, fuck it, ahí voy, y la haces y es magia. Sí. Pero tiene que ver con que estás confiando en ti. Si tú no confías en ti, yo pongo el ejemplo con el fútbol. Si yo te voy a dar un pase a ti con un balón o te voy a aventar una pelota o lo que sea y no confío en que la pelota va a llegar a ti, la pelota no va a llegar a ti. Nunca jamás va a llegar a ti. Porque el mensaje en tu cuerpo no es correcto. El mensaje en tu cuerpo no es lo que estás buscando y entonces no haces lo que quieres hacer porque no confías en tener la capacidad de hacer las cosas. Yo creo que lo primero que tiene que tener un actor es confianza, lo primero. ¿Y cuál es tu manera de verlo? ¿Cómo puede alguien que va empezando a trabajar esa confianza? Pues haciendo una y otra vez, ¿no? Creo que uno de los errores más grandes que tienen los actores jóvenes, los actores en general, es que quieren hacer las cosas bien. ¿Según quién? ¿No? Y como creo que una de las cosas de la pedagogía de nuestro país, en general, no estoy hablando solo de la pedagogía artística, la pedagogía deportiva, la pedagogía en cualquier escuela, es que se pone mucho peso sobre el error y lo que se busca es que no haya equivocaciones. Si tú nunca te equivocas es porque eres un idiota y no tienes la capacidad de aceptar que te equivocaste. Entonces, si tú vas a hacer una escena desde la primera vez que la lees y no te quieres equivocar, estás condenado, porque lo más común es que te equivoques, hermano. Claro. O sea, y Daniel Day-Lewis a la primera agarra una escena y la acierta y acierta y acierta. Sí. Detrás de esos errores están los cuestionamientos y en esos cuestionamientos es que está nuestro crecimiento. Yo creo que el error más grave es querer hacer las cosas bien, porque de eso no se trata de hacer las cosas. O sea, un artista, Vincent Van Gogh, cuando iba a pintar un cuadro no se sentaba a pensar si iba a pintar bien o si le iba a gustar al espectador. Él pintaba como una expresión de sí y por lo tanto pues no hay ni bien ni mal, es nada más una expresión.
en hacer las paces, ¿no? Hacer con el fracaso, con cagarla, ahí está el crecimiento. Es que justo el fracaso no existe, hermano. O sea, es reinterpretar el fracaso, porque del otro lado del fracaso está la oportunidad de aprender y de corregir. Si tú ves el fracaso como algo negativo y de lo que te quieres alejar, nunca vas a poder aprender, nunca vas a poder corregir, porque solo hay dos tipos que no se equivocan. Uno, Dios, depende a qué religión le vayas, y dos, los idiotas. Entonces, si no te equivocas, o eres Dios, que es muy poco probable, o eres un idiota, ¿no? Entonces, pues intentemos alejarnos de ser idiotas en la vida. Me encanta. ¿Cuál es la peor historia de casting que has tenido? Uy, ¿cuánto tiempo tenemos? Nomás una. Hermano. La más top, o la que más tengas presente. Pues mira, tengo dos. Una, me hablaron para hacer un callback. En México hay una agencia de casting que no quiere que a los que le hacen casting se queden con los castings porque también son agencia de management. Qué tema. ¿No? Entonces creo que ya sabemos cuál es. Creo que todo está claro por aquí. Y una vez fui y no me querían hacer casting para un personaje. Y entonces mi agente consiguió que hiciéramos casting por otro lado. Y que en el ángulo, hermano, en el ángulo. Y entonces me hablan y me dicen, oye, tienes callback con estas personas. Y llego a hacer mi callback y la persona que me recibe, hermano, que me estaba dando réplica, hermano, durante toda mi escena se estaba comiendo una paletita de chile. Entonces estábamos pasando la escena y era una escena de que yo tenía a una morra, o sea, yo era como un secuestrador, como súper duro, pero como muy vivaz, como muy, como bon vivant, como muy sexoso, o sea, como una persona con muchísimos matices. Y entonces tenía ahí como a la persona y creo que tenía una cabeza humana, o sea, una cosa muy poderosa, muy, muy poderosa. Y el man se estaba comiendo su paletita de chile y toda mi escena le estaba haciendo... No. Toda mi escena, hermano. Y pues, o sea, obviamente... Creo que volví a hacer casting una vez para esa agencia de casting. Pero sí creo que ya... Para el de la paletita no te quedaste. No, pues no, ni aunque me hubieran hablado, hermano. No, falta de respeto. No. Sí. O sea, mira, yo todavía puedo... Sobre mí, Giuseppe, sobre mi avatar y sobre la persona que se supone que soy, todavía puedo tener un cierto grado de separación ante las faltas de respeto. Si alguien viene y me quiere faltar al respeto, miniatura, hazte para allá, ¿no? Pero cuando tú le faltas el respeto a la profesión, cuando tú le faltas el respeto a nuestro trabajo, y no lo hago por mí, ¿no? Porque yo en ese momento de mi vida ya había hecho Cindy, ya había hecho películas, ya era un actor exitoso, ¿no? Y que me abrían las puertas en muchos lugares. Pero esa cosa que hizo esa persona, que se llama Carlos, muy probablemente le ponchó el globo de los sueños a muchas otras personas, hermano. Muy probablemente le rompió la autoestima a muchos seres humanos. Y me parece que es de una tremenda irresponsabilidad. Totalmente. Y me parece que es de una gigantesca cobardía cuando tú tienes un puesto de poder utilizarlo para hacer menos a otros seres humanos. Sobre todo porque tienes una mecánica de corrupción, ¿no? Entonces, eso. Sí, no se me olvida, mijo. Entonces sí, como que dije, a mí me gusta mucho compartir mi trabajo. Yo mi trabajo lo comparto, no lo vendo, lo comparto. Entonces no lo voy a compartir con gente así, nunca. La verdad es que no. Mi trabajo y yo estamos por encima de esos seres humanos. ¿Y la segunda que dices que la segunda, una vez en la empresa del Sol Naciente, en la que fue mi casa. ¿Qué es mi casa? El SEA es mi casa. Tu alma mater. Mi alma mater, hermano. Me hablan para hacer una audición para una telenovela. La hago. Chido. En el ángulo, ¿no? Me hablan, eres tú, pum, 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 bam, bam, bla, bla, bla. Arreglamos todo, ¿no? Llego al set y entonces me recibe el director y tenía, no sé, 19 escenas. Porque sacaron a un actor porque hizo unas... como comentarios desafortunados, y entonces dijeron, no, hermano, no puedes seguir siendo parte de esto, ya entré yo. Y entonces me dicen, nada más vas a hacer, me mandan un break de 20 escenas, trabajo mis 20 escenas, y llego al set y el director me dice, no, vamos a empezar con la primera y nos vamos a dar hasta el corte a comer, nada más con la primera, para que vayas agarrando la onda y tal. Antes del corte a comer hicimos 12 escenas, hermano. 12 escenas, hermano, en mi primer día. Todas las llevaba yo. Tras. Y vamos al corte a comer, regreso del corte a comer y de repente me dicen, oye, la productora quiere hablar contigo en su camerino.
Y yo, ahora, no sabía que los productores tenían camerino, ¿no? Y entonces voy a su camerino y me empieza a decir como una serie de cosas que no entendía. Hasta que yo le dije, si tú no quieres que yo esté aquí, yo no quiero estar aquí. Entonces tómate el tiempo de pensar si tú quieres que yo esté aquí o no. Y me dijo, mañana antes del mediodía te hablo y te aviso. La productora, nos quedamos. Yo soy de palabra, hermano. Al día siguiente, 12, nada, 12:30, nada, 1, nada, 1:30, nada. 2 me escribe el jefe de casting. Y le digo, oye, quiero hablar contigo sobre esto y esto y esto, me dice. Y le digo, hermano, la conversación no es contigo, tu productora me dio su palabra de que iba a hablar conmigo y pues tiene esta palabra pendiente, entonces tenemos que tener esta conversación. Pasa, y entonces el man ya me dice, no, fíjate que lo que pasó es esto y esto. Y se empieza a meter como personalmente conmigo, con mi imagen, con cómo yo me veo, con cosas así. Y entonces lo detengo y le digo, mira, ya iba a decir su nombre. Mira, persona. Sí, no necesitabas. Mira, no persona. El del primero sí. Mira, persona. Yo sé que, o sea, lo que tú me estás diciendo a mí no llega, ¿no? Yo estoy hecho de fuego y el fuego quema tus insultos, además chiquitos, ¿no? Tus faltas de respeto. Pero solo quiero que te pongas a pensar. ¿A cuántas mujeres les has dicho cosas sobre su cuerpo en tu carrera? Quiero que te pongas a pensar cuántos desórdenes alimenticios, cuánto dolor, cuántas inseguridades, cuántas renuncias a los sueños has provocado tú por tu irresponsabilidad. Hasta cirugías. Porque lo que tú me estás diciendo no es la verdad, hermano. Yo sé perfectamente que lo que tú me estás diciendo no es la verdad y es solamente una cosa que estás diciendo para lavarte las manos y hacer como que es mi responsabilidad, algo que totalmente es responsabilidad de ustedes. Y finalicé diciéndole, y acuérdate nada más que tú te haces llamar actor. Un actor nunca jamás se comportaría como tú. Boom. Fatality. Mic drop. Fatality. Creo que lo bloqueé después. Sí. Wow. Y pues te saliste del proyecto. Sí, hermano. Sí. No, ¿para qué? Bueno que lo pusiste en su lugar. Siempre, hermano. Cabrón. Siempre, hermano. Me llama mucho la atención que has estado en casi, bueno, si no es que todos los lenguajes de la actuación, ¿no? Hablemos teatro, telenovela, serie, películas. Así a grandes rasgos, porque sé que es un gran tema, pero ¿cuál dirías que son las diferencias principales como actor al entrarle a esos diferentes lenguajes? Mira. ¿O qué cambia ahí? El teatro, su ventaja es que ensayas. Entonces tienes un sentido de continuidad. Y entonces tienes camaradería, ¿no? O sea, si tú vas a hacer una obra de teatro, pues idealmente tus compañeros pues, son hasta tus amigos. Tienes una compañía, ¿no? Entonces hay un grado de confianza muy elevado en las cosas que están haciendo. El teatro nunca debería hacerse por dinero. Nunca. Para eso no es. El teatro es un medio de expresión. Y creo que es el lugar más cómodo para un actor, ¿no? De repente a mí me dicen, no, es que el teatro es lo más difícil. A mí personalmente me parece lo más fácil. Me parece por mucho lo más fácil, porque tengo un sentido de continuidad, porque no es lo mismo hacer una escena de 4 segundos, hacer una escena de 18 segundos, porque conozco los antecedentes, porque me senté, porque todos sabemos qué juego estamos jugando, ¿no? Sí. El cine, en mi experiencia, me parece que es el más cuidado de todos. Porque es finito. Es decir, es un proyecto de 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media. El director sabe qué quiere. Todos han leído el guión. Ha habido la posibilidad de hacer no sé cuántos tratamientos. Todos estamos en el mismo barco. Y de alguna manera es el que como que más, y lo voy a decir con esta palabra, no sé si es esta palabra, como el que más glamour alrededor de los creadores tiene, ¿no? O sea, como que ser un actor de cine en un set de cine sí te pone como en un lugar como de... Oh. Y entonces desde ahí tú puedes crear. Desde el lugar del actor, ¿no? Desde el respeto y la dignidad que se le da al espacio del lugar del actor. En las series, depende, hermano. O sea, igual cada ecosistema pues es único, ¿no? O sea, cada serie es única. Si estás con personas que aman mucho su proyecto, es muy bello compartirlo, ¿no? He tenido la fortuna de trabajar con directores que aman mucho su proyecto y que confían mucho en los actores, entonces que te dan mucha libertad, como en Entre Paredes. Pero también he tenido... la espinosa experiencia de ir con directores que nada más van a cobrar. Eso me ha pasado en las series, que las personas van a ganarse su dinero. En el cine eso no pasa, en el teatro eso no pasa. Y
Y entonces se vuelve un poco complicado porque es como un punto medio entre la televisión y el cine, pero a veces tiene vicios de las dos, ¿no? Porque los actores de televisión no se quejan tanto como los de cine. O sea, que sí se quejan, pero se quejan de cosas que cualquier ser humano se debería de quejar, como, oye, güey, llevo 16 horas parado, no he comido, o llevamos 24 horas de llamado, por favor, déjame sentarme, ¿no? Y las telenovelas, a mí lo que más me gusta de las telenovelas es que puedes actuar un montón, ¿no? El método pedagógico que yo utilizo tiene que ver con la repetición. O sea, mientras tú más veces resuelves un multicontexto y tengas la posibilidad de resolverlo de distintas maneras, esto se almacena en tu memoria inmediata. Tu memoria inmediata con el tiempo se convierte en lo que conocemos como intuición. Entonces, si yo resuelvo 25 escenas en un día de manera diferente, no solo estoy actuando, sino que también estoy haciendo un laboratorio de actuación conmigo mismo y me estoy conociendo y estoy yendo hacia otros lugares. Creo que la belleza de la televisión, de las telenovelas, es que la verdad no les importa tanto. O sea, como que estás haciendo tu escena y lo que quieren es que quede. Lo que quieren es avanzar. Entonces, si eres un actor preparado, hay muchísima libertad. Y también creo que puedes hacer como muchísimas cosas sin que se den cuenta porque no están poniendo tanta atención a lo que estás haciendo. Yo creo que los 4 espacios tienen un universo extraordinario, pero creo que lo más importante es de quién estás rodeado, no tanto como la plataforma en la que estás. Muy cierto. Hablando de docencia, ¿cómo nace esta necesidad de dar clases y de compartir? ¿Y qué es lo que has aprendido siendo docente? Pues mira, a mí la escuela en general nunca me gustó. No me gustaba. Me parecía como tonta. O sea, como me di cuenta que no estaba aprendiendo nada nunca. O sea, que me sé los nombres de los niños héroes, que por cierto no existen, porque inventé una canción en mi mente y que aprendí a aprender mientras estaba en la escuela, ¿no? Después que estuve en la escuela de actuación, no sé, como que siento que el discurso, no de todos los maestros, pero de muchos maestros, iba hacia que yo aprendiera a hablar su lenguaje. Hacia que yo y mis otros 18 compañeros que tenían el mismo lenguaje que yo aprendiéramos a hablar el lenguaje de una persona. Y me di cuenta que no era por un ejercicio pedagógico, sino por este fantasma que los mexicanos llamamos hueva, ¿no? Y la pedagogía no se debe de ejercer de esa manera. Si yo llego a un lugar y hay 20 personas que hablan francés y yo hablo español, no puedo ponerme a hablar en español porque las 20 personas que hablan francés no me van a entender. Mi ejercicio tendría que ser aprender a hablar francés. Y así es como yo, como maestro, aprendo de todas estas personas y su perspectiva y no llego desde un lugar jerárquico a decirles como aquí yo soy Juan Pistolas y así es como se hacen las cosas, ¿no? Terminé el CEA y dirigí una obra de teatro. O sea, desde que estaba en el CEA, como que me involucraba en las traducciones de las obras, me involucraba en las clases y me involucraba con los maestros y estaba en obras de otras generaciones y los otros güeyes de las otras generaciones se acercaban a mí porque cuando empecé a estudiar teatro, ahí sí, súper teto, súper nerd, súper clavado, ¿no? Y entonces termino la escuela, empiezo a hacer teatro y me doy cuenta que hay una obra que quiero hacer que resuena mucho conmigo y entonces la dirijo, ¿no? Y la dirijo con alumnos del CEA todavía para el concurso de la UNAM. Y estando ahí, un amigo, bueno, los maestros como que a veces me hablaban, ¿no? O sea, un maestro que se llama Juan Sagún me habló para ayudarlo a hacer como todas las mecánicas como de combate en escena y así, porque pues yo durante mucho tiempo estudié eso. Y después un maestro mío que se llama Luis Eduardo Reyes, que es mi carnal además, me pidió que fuera su adjunto. Y entonces él quería que yo fuera de esos adjuntos que toman notas y pues ese güey estaba súper equivocado. Yo lo que quería era involucrarme como, pues eso, con la creación. A mí es lo que me gusta, crear. Y entonces empecé a hacer eso y empecé a ser adjunto de Luis Eduardo y me empezó a ir muy bien como adjunto y luego me llamaron para ser también adjunto de Tony Castro y también de Claudia Ríos y también de Luis Mario Moncada. Y luego hubo un momento en el CEA en el que hubo como una crisis en donde una generación tenía de que un hombre y puras mujeres. Entonces hicieron un grupo especial de puros hombres.
Y en ese grupo especial de puros hombres yo les daba una materia que se llamaba práctica escénica. Y ahí fue donde yo tuve mi primer como salón. Yo solo tenía... Tu debut. 21 años, 22 años. Ok, sí. Estás bien morrillo. Sí. Y como, pues no sé, ganas de compartir esta perspectiva que yo tengo de mi profesión y de mi gremio, que es... Pues que somos equipo, ¿no? O sea, que venimos aquí a apoyarnos y que si tú vienes preparado y yo vengo preparado, pues tu trabajo va a exponenciar el mío y va a ser mucho más poderoso y mucho más potente. Y eso, o sea, yo lo que quiero, y ahora por lo que sigo dando clases, es porque me quiero encontrar a mis alumnos en el set y hacer cosas mágicas en un set y compartir. También a mí la actuación, no literalmente, pero de alguna manera como que rescató mi vida, como que me puso en un camino como de ser artista, ¿no? Y hoy para mí ser artista es lo más bello que existe, ¿no? Lo más poderoso que existe. Y creo que me ayudó yo tenía muchos problemas como con la ira y como muchos problemas como con el resentimiento y cosas así. Y mediante la actuación fui comprendiendo muchas cosas, porque la actuación te regala la capacidad de ser empático, la capacidad de vivir la vida a través del espectro de otro ser humano. Y entonces cuando tú vives la vida a través del espectro de otro ser humano, pues redimensionas lo que es la vida. Y entonces comprendes a los demás seres humanos en su día a día. Y eso, pues a final de cuentas, genera una sociedad mucho más hermosa y mucho más llevadera, que es lo que yo quiero también para mi país. Qué bonito. Justo la semana pasada grabé un corto para el CCC y me dijeron, vamos a hacer un ensayo por Zoom. Y entró al Zoom y era una alumna que tuve yo el año pasado. Qué chido. Y ella me dijo, gran manifestadora, saludos Isabel. Ella me dijo, ojalá algún día nos toque trabajar juntos. Y un año, es muy bonito, se siente también como... Claro. Sí, como docente y abordarlo desde, como dices, ¿no? Somos iguales, no soy más que tú. Porque estás tomando mi taller no significa que soy más que tú. No, para nada, hermano. No, pues cualquier persona que quiere demostrarte que es más que tú es porque se siente menos que tú. ¿Cómo ha sido tu experiencia con el rechazo y cómo lidias con él? Gradual. Mi experiencia ha sido gradual. Al principio ni siquiera hacía castings, ¿no? En el SEA creo que hice, 4 castings en 5 años. En mi carrera en el SEA nunca me hablaban para ningún casting. Creo que el rechazo ya viene implícito, ¿no? Un poco, más que el rechazo, creo que lo que a mí personalmente como actor me hacía daño era como ponerle demasiada carga a una cosa. Como, este es el proyecto que me va a cambiar la vida, y que va a hacer esto, y que pum, y que pum. Entonces generas estrés y ni siquiera como que lo disfrutaba, y ni siquiera era un proceso como bello, ¿no? Como que lo que intentaba era, cuando era joven, como decir que era lo que iba a pasar y pensaba que así era como funcionaba la manifestación, hermano. Y como no funcionaba, me enojaba. Y me di cuenta que es algo muy común, no solo en nuestra profesión, sino en todas las profesiones, que empecé a resentir mi misma profesión. Y cuando me di cuenta de eso, dije, no hay manera, hermano, esto es lo que más me gusta en la vida. Y entonces empecé a cambiar el chip. Vi un par de entrevistas, vi una de George Clooney, en la que él dice que su vida cambió cuando llegaba a los castings con la actitud de que vengo a resolverle su pedo, en lugar de que soy lo suficientemente bueno. Y otra de Philip Seymour Hoffman, que decía que cada vez que tú tienes la posibilidad de presentar tu arte enfrente de otra persona, eso cuenta como una actuación. Entonces, si tú vas a un salón de casting y presentas una audición, pues técnicamente estás actuando. Entonces, tienes que deberle todo el rigor y el respeto a esa escena que estás haciendo en ese momento. Y entonces me empecé a dar cuenta también que había muchos castings, ya después, cuando mi carrera empezó a florecer, en los que ni siquiera me quería quedar, en los que no me interesaba trabajar en esa cosa, ¿no? Y entonces me daba cuenta que... Y también me empecé a dar cuenta, y me sigue sucediendo hasta la fecha, cuando a mí me llega una audición y la leo y conecto, siempre, a menos que pase una de esas cosas raras, siempre ese proyecto es mío. Hay algo como mágico, hermano, que tiene que ver con exactamente ese lugar es para ti. Digo, comprendo que tú te tienes que convertir en la persona que abre esa puerta, pero una vez que esa puerta se presente ante ti, si estás lo suficientemente preparado, se va a abrir. Y no sé, hace poco en una clase de actuación, una alumna que además es una actriz espectacular, decía como, yo quiero trabajar con todos los directores y que ser esa actriz con la que todos los directores quieren trabajar y tal, bla, bla, bla. Y le dije, todos los directores, también los que violan, también los que son abusivos, también los que son lascivos, también los que son irrespetuosos, también los que no estudian,
También a los que le hablan mal a los gaffers. ¿También? ¿Quieres trabajar con ellos? No. Los que pendejean. No. Es como ir a un antro y decir que me ligue cualquier persona. No, pues ¿cómo crees? Me voy a ir con la primera persona que se me acerque. No, pues uno tiene que tener sus filtros también, ¿no? Porque si no, tampoco puedes construir el camino y la carrera que tú quieres construir. Lo único que estás haciendo es diciéndole que sí a todo. Y son tus nos los que protegen tus sís. Es importante nosotros también rechazar. Es importante nosotros también aprender a decir que no. Y es importante también nosotros entender que no todo es para nosotros. Y que de repente, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado que hago audiciones para algo y hago mi audición y y me encanta y estoy como muy motivado y luego veo el proyecto y digo, no se trataba de lo que yo pensé que se trataba. Ni siquiera me hubiera gustado estar ahí. ¿Para qué estuve tan conmigo mismo? Por no haber hecho ese proyecto, cuando es un proyecto que ni siquiera me gusta, pues, ¿no? Entonces, me ha pasado. Creo que estar como en una constante y continua necesidad de querer hacer cosas, no solo te vuelve en ese güey al que nadie quiere contratar, sino que como que estás todo el tiempo vulnerable de la manera incorrecta, ¿me explico? Y entonces estás todo el tiempo como no queriendo el rechazo, y una de las partes más importantes de la manifestación es que si tú dices no quiero ser rechazado, vas a ser rechazado, ¿no? Entonces te estás fijando en lo que no quieres en lugar de en lo que sí quieres. Y empecé un poco a mover mi brújula y ahora que ni te rechazan, ni siquiera te dicen que no existe ni siquiera la decencia como para decirte, oye, fíjate que esta fue nuestra decisión, oye, fíjate que tuviste una audición y luego otro callback y luego otro callback y luego otro callback y te voy a decir cuál fue la razón, ¿no? Sí. Entonces, ya nomás ves al güey que te topaste en el pasillo del callback. ¿Listo? Día 1 que sube la historia. Gaslight. Entonces, sí. O sea, creo también un poco que los directores de casting tendrían que hacerse un tantito más responsables, ¿no? Sí. Porque uno pone no solo sus sueños, sino su tiempo y su trabajo a su disposición y no son ni siquiera para mandar un mensaje. Sí creo que en cualquier otra situación estaría visto como algo pues, muy negativo. Yo siempre he dicho eso. Estaría bueno que cambiara la industria, ¿no? Por lo menos en callbacks, cuando ya uno le invierte tanto tiempo y cuando son varios filtros, mínimo la decencia de, hey, nos fuimos con alguien más. Sí. O sea, sí, porque luego es como, ay, no, es que te veías muy grande. Pues es que desde la foto, bro, o sea, no seas lelo, soy grande, güey. Estás bien tu trabajo, ¿por qué le haces perder su tiempo a la gente? Totalmente. Sí. Gaby no se hace ese tipo de directores de casting. Estamos viendo, Gaby. ¿Hay algún referente que te haya marcado, algo que hayas visto, que te haya dicho decirte, quiero dedicarme a esto? ¿A la actuación? Ufa. Yo creo que todo, hermano. Yo creo que todo al mismo tiempo. O sea, más que, él actúa y yo quiero ser actor como él. O sea, sí hay actores que vi, pero eso tenía ya más cuando yo quería ser actor. Ya ha empezado. Creo que las películas. O sea, yo, por ejemplo, como... mi escuela era una escuela que no estaba tan chida. Yo estudié en los Legionarios de Cristo, que son como muy cuadrados, muy, muy, muy cuadrados. Y como muy poco empáticos con sus alumnos, ¿no? Y mi casa, pues, estaba un poco dividida. Entonces, yo tuve una infancia como muy solitaria. Y entonces, mis modelos de vida y mis roles a seguir hasta la fecha son, hermano, Balú, el maestro Splinter, hermano. Babe, el porquito valiente. Ferdinand del Pato, de Babe, el porquito valiente. Grandes mentores. JP, el niño de Ángeles en el Equipo, que todo el tiempo decía, it could happen. Y entonces, como que con el tiempo empecé a aprender que estos seres, estos entes tenían una influencia sobre mí y cómo yo me comportaba. Y vi, más que cualquier otra cosa, como el rol, no desde una infancia, porque no lo definía así, pero como el rol social que existe en estar detrás de una pantalla y el poder que tiene y la posibilidad y la capacidad que tenemos para tocar vidas y para modificar, ¿no? Entonces creo que eso fue un poco lo que me inspiró, porque cuando era niño todas mis películas favoritas eran o con animales, hermano, o de que con caricaturas. Entonces es como que, yo quiero ser una caricatura. Sí. ¿Y hay alguna serie, película u obra de teatro que hayas visto recientemente que digas, me voló la cabeza? Sí, hermano. A mí me gusta mucho una persona que se llama Danny McBride. Él es uno de mis creadores favoritos. Yo creo que él es mi guionista favorito en cuestión de cine, de series. Sí. Ahora estoy viendo Righteous Gemstones. Y como me parece el ejercicio más extraordinario que yo he visto de unas personas habitando una verdad súper verdadera, pero súper verdadera,
que es casi imposible habitar desde la verdad. Entonces, la construcción que ellos están haciendo de los sujetos tiene que ser tan poderosa, tan bien conocida, tan empática y tan respetuosa, tan carente de juicio, que se puede ejecutar como si fuera la voluntad de ellos mismos. Pero necesitas ser un... O sea, a mí Danny McBride me parece una cosa espectacular, hermano. El otro día estaba viendo una escena y sí fue así de que le pones pausa y que dices, wow, Qué pedo, sí. wow, qué nivel de incoherencia, pero de coherencia, pero de farsa, pero de verdad, pero de realidad. Como que eso es un poco lo que a mí me gusta de la ficción, como este lugar en donde las líneas como que se empiezan a traspasar y como que se te olvida que estás viendo una ficción. Me pasó hace poco, fui a Nueva York a ver teatro y vi a Adam Driver haciendo teatro. Uf. Y entonces aparece, ¿no? Y el man es un gigante, ¿no? Aparece ese pinche gigante así parado. Y pasa un segundo en el que dices, no mames, es Adam Driver. Y de repente empieza a hablar y es como, no. Como, Ya es otra persona, güey. Ese güey es otra. O sea, como que me pareció muy fuerte ver a un actor que yo reconozco tanto y que su identidad desapareciera por completo, ¿no? Lo había visto una vez porque vi una vez a Woody Harrelson en teatro y me pasó lo mismo, pero Woody Harrelson como que ya lo tenía yo en ese espacio. Y Adam Driver me parece un actor extraordinario, pero yo no sabía que iba a transmutar de esa manera, hermano. Entonces como que... Y eso es a lo que yo aspiro, ¿no? Como actor, a ser otra persona. Entonces sí, esos dos últimos proyectos, tanto en teatro como en televisión. ¿Qué obra eras? ¿Te recuerdas? ¿La de Adam? Hold On, no. No sé, creo que se llama Hold On To Me, Darling, de Kenneth Lonergan. Sí. No lo ubico. Pero The Righteous Gemstones está en Max por si quieren verla. Él es el autor. Kenneth Lonergan escribió una obra que fue muy famosa que se llama This Is Our Youth, que fue una de las primeras obras de Mark Ruffalo. Y escribió una película que se llama Stand By Me con Mark Ruffalo. Y escribió una obra de teatro que se montó hace poco aquí en México que se llama Lobby Hero, héroe de lobby, que creo que era con Horacio Pancheri. Ok. Ajá, sí. Un autor muy renombrado, muy importante de... Sí. Chido. Chido. Lo voy a buscar. Sí, Qué chingón que pudiste verlo. Sí, hermano, un privilegio. Sí, un amigo andaba en Nueva York la semana pasada. Fue a ver a Andrew Scott con Tío Vania. Fue a ver la de Denzel Washington, que están con Otelo. Otelo, ¿no? O sea, Jake Gyllenhaal, ¿no? Con Jake Gyllenhaal. Sí, dije... Sí, también está Glenn Ross con Bill Burr y Kieran Culkin. Sí, hermano. Sí. Y en la misma está el de Better Call Saul. ¿Cómo se llama? No sé el actor. Bueno, por el que le hace el abogado de Breaking Bad. Wow. Sí. Es una obra de David Mamet. Ok. Sí. Bueno, vamos a pasar a la recta final. Estas son como preguntas que les estamos haciendo para finalizar a todos los invitados. Si pudieras regresar a darte un consejo a tu versión de cuando ibas empezando, ¿qué te dirías? Siento que lo seguí, pero no con esa fiereza. Me diría, sé tú, eres imparable. Tú eres la única persona que tiene la posibilidad y la fuerza para detenerte a ti mismo. Confía en ti, tu camino va a ser mágico, disfruta cada paso. Eso me diría. Y yo poniendo la grabación todas las mañanas, ¿no? Para motivarme. Motivándote, exacto. ¿Cuál es el peor consejo de actuación o de la industria que has recibido? Tú vete por el varo. Tú vete por el varo. Y me lo dijo un actor con el que he actuado 2 veces y que yo considero un gran actor. Pero, o sea, no... En la práctica no es un gran actor, en la práctica es un buen actor. Tal vez es el mejor actor de telenovelas que tiene México para mí. Ok. Pero al mismo tiempo fue un pésimo consejo y fue un excelente consejo. Porque yo ya me había cuestionado qué había pasado. ¿Cómo es que este actor, que a mí me parecía superlativo, terminó por abandonar todos esos proyectos en los que sí se involucraba, que como que le daban otro tipo de cosas, que te dan otras cosas como actor? Y cuando llegó y me agarró sentado, me acuerdo perfecto, yo estaba fumando, estaba enfrente de una tiendita que está por los bancos del CEA, fumando, todavía fumaba, y llegó y me dijo, tú nomás vete por el varo. Y entonces fue el peor consejo y el mejor consejo que me han dado en mi vida, porque me di cuenta que eso a mí no me resonaba. Y me lo había dicho una persona que tenía mi admiración, ¿no? Entonces le agradezco mucho ese consejo, la verdad. Sí. Y la siguiente pregunta era, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? ¿Dirías que es el mismo? No.
El mejor consejo. Oh. No sé si el mejor consejo. Creo que más me quedo con el ejemplo. Mi maestra en tercer año de actuación fue Rosa María Bianchi. Y más allá de lo que me enseñó, de sus herramientas como actriz y todo eso, hermano, su nivel de pasión, su nivel todos los días, te lo prometo, todos los días en la mañana le doy gracias a mi maestra por enseñarme ese nivel de pasión y compromiso para con su carrera, como ese nivel de amor, como querer enaltecer la carrera desde la dignidad y desde el respeto. Y como que la veías cargando bancas, y no sé cuántos años tenía Rosa, pero cargando bancas y gritando a la banda y siempre con la mejor disposición ante la vida. Entonces como que más que un consejo, como verla así, como verla cómo se motivaba y que se iba a tomar talleres a Argentina y que hasta la fecha sigue tomando talleres con maestros desconocidos y que sigue todo el tiempo buscándose como artista y trabajándose como artista, más que un consejo, como su ejemplo. Yo siempre la vi ese día que fuimos a arte. Sí, la vi ahí. Sí, la vi saliendo, casi lloro, hermano. Yo siempre que veo a Rosa María estoy a punto de llorar. O sea, para mí ella es wow. Para mí ella es wow, hermano. Sí. Qué chulada haberla tenido. Sí, sí, lo máximo. ¿Cuál consideras que es alguna área de oportunidad que tengas y que te gustaría trabajar? ¿En mí? Como actor. Creo que trabajo mis áreas de oportunidad. Creo que soy una persona que cuando veo una flaqueza, me pongo a hacer las cosas. Es decir, si encuentro algo que para mí es un defecto, algo que para mí es una debilidad, algo que a mí no me gusta, intento optimizarme. Ese es como mi compromiso conmigo en la vida. Pero creo que de repente procrastino mucho cuando digo que voy a escribir mis proyectos que tengo escritos. Entonces es como, voy a escribir mi serie. Y como que me tardé mucho tiempo y no para perder el miedo del impostor como actor. Y como escritor me ha costado mucho trabajo hacerlo. ¿Me explico? Y no porque mentalmente diga que no soy lo suficientemente bueno, porque eso no opera, sino que claudico con mucha facilidad. ¿Me explico? Y creo que justo ahí hay un área de oportunidad extraordinaria porque sé que mi mente es algo muy particular y que las historias que yo cuento y las historias como yo hago las cosas es muy particular. Entonces sí, ese es un área de oportunidad que tengo en la que siempre me digo que voy a trabajar. Y que muchos tenemos. Sí. ¿Cuál es un sueño profesional que te gustaría cumplir en los próximos 10 años? Los próximos 10 años, hermano, un sueño profesional. Me gustaría actuar con mis amigos otra vez. Me gustaría precisamente hacer una serie, porque yo ya hice una serie con mis amigos cuando estudiaba en el CEA, y me gustaría hacer otra con mis amigos otra vez. Ahora voy a hacer teatro con mis amigos, eso lo voy a hacer, entonces es algo que tengo entre manos, pero sí, como en un lugar de comunidad, porque muchas veces es muy fácil, ¿no? Como actor muchas veces llegamos a producciones o a castings o a tal y decimos yo haría las cosas de esta manera, yo haría las cosas de esta manera, yo haría las cosas de esta manera. Pues creo que un poco voltear las cosas, ¿no? Y darme cuenta si sí haría las cosas de esa manera, qué no estoy tomando en cuenta y de esa manera también empezar a empatizar con otras figuras de nuestro gremio, ¿no? Y de nuestra profesión. Eso, producir, escribir, dirigir, hacerme más responsable de mi labor como creador, no solo desde el extraordinario mundo del actor, sino desde otros. ¿Se puede saber qué obra es? ¿Y con quiénes? Pues tengo un par. Una obra... Digo, la obra que dices que vas a hacer con tus amigos. Sí, hice una obra hace muchos años con un amigo mío y luego con otras personas que se sumaron que un poco traían como una dinámica diferente a la que nosotros buscábamos, que se llamó El Suplente, de Teresa Rebeck, que habla precisamente sobre actuar, ¿no? Tiene uno de mis quotes favoritos, que lo hice parte de mi vida, que hay un actor que nunca actúa, que nunca le dan chance de actuar. Y en esa obra va a ser el suplente, así, de un actor de telenovelas, se cuenta de Sebastián Rulli. Entonces tiene un monólogo y llega una parte en donde dice, actuar es increíble cuando te dan chance de hacerlo. Y entonces como que eso resonó súper fuerte en mí. Y entonces decidí actuar siempre que yo quisiera, no siempre que me dijeran que iba a actuar. O sea, decidí no prestar mi actuación entre acción y corte, sino llevarla yo a todos los ángulos en los que yo pudiera. Entonces sí,
voy a hacer esa obra que se llama El Suplente y voy a hacer otras 2 obras, en unos meses. ¿Y qué es lo bonito de hacer tus propias cosas, no? Para no solo esperar y depender Sí, de lo que se te dé. totalmente. Y también, pues, es mi narrativa, es lo que yo quiero decir, ¿no? Y a final de cuentas, pues, también hacer las cosas como a mí me gustan, ¿no? O sea, desde el respeto a los humanos, desde el respeto a nuestra profesión y a todas las demás profesiones que rodean nuestra profesión, y desde la dignidad, sí. Por último, ¿alguna recomendación random que hayas descubierto en los últimos días? Te doy un ejemplo. Descubrí unas gotitas que se llaman Tanologist. Entonces lo que haces es que cuando te quieras broncear o para fotos o castings, lo que sea, que sientes que anda muy pálido, le echas las gotitas a alguna crema o humectante, te lo dejas y como en 5 minutos te ves bronceado para ese día y no mancha la ropa. Oh. Gran hack. Tanology. Auspiciado por Tanology. Tanologist. Este segmento. Patrocínenos. Pues mira, tuve unas experiencias de vida bastante poderosas en los últimos meses. Y yo soy una persona como muy centrada y muy espiritual. Y encontré un recurso, que es la hipnoterapia. La hipnoterapia sirve para reprogramar tu inconsciente. Por lo tanto, el cambio que hace en tu vida es superlativo, de lo más extraordinario que yo he vivido en mi vida. Se lo recomendé a uno de mis mejores amigos, que es actor también. Hay uno en particular, hay una aplicación que se llama Mind Valley. Y dentro de Mind Valley está Paul McKenna, que es uno de los, tal vez el hipnoterapeuta más importante del mundo. Tiene 2 programas ahí. Uno que se llama Everyday Bliss y el otro que se llama Boost Your Confidence. El de Boost Your Confidence, hermano, para un actor, todo lo que buscas. Es absolutamente todo lo que buscas. Todos los días te lo pones unos audífonos, tienes un trance hipnótico en el que ese man te habla 22 minutos en los oídos y después tienes unos ejercicios que practicas durante el día y pues, te acercas a tu super yo con mucha facilidad y cualquier persona lo puede hacer. Entonces sí, es un consejo que comparto por ahí por la vida. Sí. Qué chingón. Sí. Lo voy a hacer. Me maman esos temas. Sí, hermano. Justamente el mes pasado me hice una terapia es una como sanadora energética que trabaja con las capas del subconsciente. ¡Wow! Está muy interesante. ¡Wow! Sí, todo ese onda nace del método Silva de control mental, que también ahí viene. Y vienen ejercicios de respiración. Esa aplicación está espectacular, hermano. La verdad. Lo voy a calar eso. Sí. Your confidence. Ahí te cuento cómo me fue. Excelente, hermano. Bueno, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Mi nombre, Giuseppe Gamba y luego _. Ok. ¿Algún último mensaje o algo que quieras? Pues nada. Invitar a la gente a promocionar. No quiero promocionar nada más. El que yo esté aquí sentado y el que Martín esté aquí sentado es una prueba tácita, es una prueba de que los sueños se hacen realidad, ¿no? Muchas veces hay personas que se toman el tiempo diciendo que los sueños no se hacen realidad o que no hay suficientes oportunidades o que te tienes que ver de tal manera o que tu color de piel tiene que ser tal o que tal. Y esas personas lamentablemente nos dicen eso porque creen que nos están protegiendo, pero lo que están haciendo es que nos están cortando nuestras alas. Creo que es importante no escuchar a las personas que dudan de nosotros y aprender a quién sí ponerle atención, ¿no? Y sobre todo, pues el consejo que me diría a mí mismo, confía en ti, solamente tú te puedes detener, no importa quién seas, no importa de quién esté hablando, solamente tú te puedes detener. Entonces, concéntrate en lo que quieres, concéntrate en tus sueños, concéntrate en la persona que quieres ser y camina hacia allá. No te alejes de que no quieras ser, no tengas miedo. Y si tienes miedo, pues enfréntalo, porque detrás del miedo está la tarea. Y pues eso, sigue soñando que los sueños se hacen realidad. Gente, Giuseppe, muchas gracias por estar aquí. Hermano. Te deseo mucho éxito en todo lo que viene. Hermano, gracias. Cuídense, gente, nos vemos a la próxima.